Hola a todos, ¿estáis listos para un viaje emocionante? Hoy nos dirigimos al Parque Nacional de Grand Teton, en el hermoso Wyoming. Es el hogar de las majestuosas montañas Teton, de una fauna impresionante, lagos cristalinos e impresionantes paisajes alpinos. Cada año, más de 3 millones de visitantes acuden aquí para crear recuerdos inolvidables y disfrutar de increíbles oportunidades recreativas. Sin embargo, en casos raros y trágicos, algunos visitantes se encuentran con incidentes que les causan la muerte de las formas más inquietantes. He aquí 5 de esas perturbadoras muertes y las historias que hay detrás de ellas. Gary Falk era un hombre de familia, con esposa y 2 hijos pequeños, que trabajaba para Exum Mountain Guides, una organización que lleva grupos a la cumbre de la montaña Grand Teton. Durante más de 12 años, Gary se dedicó a su trabajo, y era conocido por pasar los veranos en el parque de Jackson Hole y los inviernos en las montañas de San Juan, al suroeste de Colorado, guiando a otros exploradores como trabajo a tiempo parcial para otra organización llamada Mountain Trip. El 23 de julio de 2016, Gary partió hacia otra cumbre con un grupo de estudiantes de un programa llamado City Kids. No tuvieron ningún problema durante la ascensión y llegaron a la cima como estaba previsto, pero en cuanto empezaron a descender, algo ocurrió. Según los informes, cada persona debía utilizar un dispositivo de descenso por fricción conocido como ATC durante el descenso. Sin embargo, Gary se dio cuenta de que no llevaba su ATC debido a una reorganización de última hora de los equipos de escalada de su empresa. En lugar de pedir ayuda a su empresa, Gary optó por una solución más arriesgada. Planeó utilizar una cuerda de aseguramiento para recuperar el dispositivo perdido que se le había caído a uno de los guías. Por desgracia, cuando el guía bajó para recuperar el ATC, tanto el dispositivo como la cuerda se atascaron en una grieta mientras subía a la cima. A pesar del contratiempo, Gary estaba decidido a resolver el problema él mismo. Intentó liberar la cuerda atascada y el ATC dándoles la vuelta en la grieta. Desgraciadamente, durante este intento, Gary cayó repentinamente desde una altura de 2.400 pies a la implacable roca que había debajo. El grupo en el que se encontraba se puso en contacto con el Servicio Interinstitucional de Teton para informar de su caída, aún conmocionados y desolados por el incidente. Inmediatamente, los guardas del parque realizaron un vuelo de reconocimiento en helicóptero para evaluar el lugar. 2 guardas descendieron y caminaron hasta llegar al lugar del accidente de Gary. Al llegar al lugar del accidente, determinaron que Gary ya estaba muerto y no requería atención médica, y empezaron a organizar la retirada de su cuerpo, utilizando para ello una larga línea de helicóptero. Mientras tanto, otro guía de Exum ayudó a los clientes de Gary a bajar la montaña y ponerse a salvo. Se cree que cuando Gary intentó liberar su equipo atascado, se asomó a la roca tirando de su arnés de autorretención, conocido como eslinga, que estaba bien sujeto a su cuerda. Por desgracia, la eslinga tubular que Gary había atado a un nudo de agua para atarse al ancla se desató, provocando su trágica caída. Esta teoría fue confirmada por las pruebas fragmentarias obtenidas por los alpinistas del Ranger, que recuperaron el cuerpo de Gary. Descubrieron que la eslinga seguía unida al arnés de Gary con un nudo de enganche, pero los 2 extremos no estaban atados entre sí como se requiere para formar una cuerda de rápel. Tras la muerte de Gary, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Wyoming inició una investigación sobre las prácticas de seguridad de Exum Mountain Guides. Aunque la OSHA determinó que la empresa no era directamente responsable de la muerte de Gary porque éste utilizaba su propio equipo personal, sí detectó infracciones en materia de seguridad. En concreto, la OSHA acusó a Exum Mountain Guides de no asegurarse de que el equipo de protección proporcionado por los empleados fuera adecuado y estuviera debidamente mantenido, y de no disponer de un plan escrito para limitar la exposición de los guías a patógenos transmitidos por la sangre durante los procedimientos de primeros auxilios,
Como consecuencia de estas infracciones, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo impuso una multa de $7.350 y ordenó a la empresa que cumpliera las citadas normas de seguridad. Gary fue enterrado pocos días después de que el forense certificara oficialmente su muerte. Posteriormente se creó una campaña de GoFundMe en apoyo de su mujer y sus hijos, que recaudó casi $200.000 para ayudarles a cubrir sus necesidades. Christine Susinski pasó décadas de su vida como destacada cantante de ópera, actuando en lugares como Sydney, Venecia y Tokio. No solo era una magnífica cantante, solicitada por muchos teatros de ópera, sino también una multiinstrumentista que tocaba el violonchelo y la trompa con una habilidad impresionante. Sin embargo, al acercarse a la vejez, decidió dejarlo todo y trasladarse a Victor, una pequeña ciudad en el extremo sureste de Idaho. Allí aprendió a pilotar un planeador y acabó convirtiéndose en instructora, lo que intensificó su amor por la naturaleza. El 9 de junio de 2018 emprendió uno de sus habituales viajes al cielo, como tantas otras veces. En el asiento del pasajero de su planeador sin motor iba un amigo llamado David Ross. Justo antes de despegar, Christine discutía la ruta prevista con su copiloto, cuyo nombre aún se desconoce. En ese momento nada parecía extraño, y el viento estaba en calma. Incluso hicieron juntos los preparativos previos al vuelo del planeador para asegurarse de que el viaje transcurriría sin contratiempos. Finalmente, el piloto del remolque y su avión, junto con Christine y su planeador, despegaron de su ubicación en Idaho. Pronto llegaron a las estribaciones del cañón Darby, a una altitud de 11.500 pies sobre el nivel medio del mar, experimentando un ligero ascenso. Durante todo el vuelo, el piloto del remolque se mantuvo en contacto por radio con Christine, y trabajaron juntos para encontrar sustentación y ganar suficiente altitud para soltar el parapente. Cuando finalmente alcanzaron una altitud de 13.800 pies, Christine soltó el parapente, dejando que el piloto de remolque regresara al aeropuerto de salida. Se esperaba que Christine llegara a la terminal prevista en el plazo de 1 hora. Sin embargo, no llegó y no intentó ponerse en contacto con la recepción. 1 hora después de su hora prevista de llegada, el jefe de facturación intentó ponerse en contacto con ella por radio, pero no recibió respuesta a pesar de los numerosos intentos. Esperó un rato, con la esperanza de que se estableciera una conexión. Cuando nadie se puso en contacto, el planeador fue declarado desaparecido y se notificó a la Administración Federal de Aviación. Pero antes de que pudiera ponerse en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala, el propietario del centro de aviación Teton inició su propia búsqueda utilizando un helicóptero. Guiado por las últimas coordenadas conocidas del teléfono móvil de Christine, el planeador fue localizado entre el centro y el sur de Teton, sobre el lago Ice Flow, a una altitud aproximada de 10.800 pies. Por desgracia, se encontraba en mal estado y parecía haber colisionado con una cresta de la ladera de la montaña. El centro de aviación de Teton notificó a las autoridades del parque la localización de los restos. Posteriormente, un equipo de búsqueda y rescate llegó al lugar y confirmó la muerte de Christine y su pasajero. Utilizando un helicóptero que operaba a gran altitud, se recuperaron los restos y se llevaron a la oficina del forense. El informe sobre el accidente aéreo que finalmente se publicó no ofrecía respuestas claras, lo que no hizo sino ahondar el misterio que rodeaba al accidente. Los investigadores no encontraron pruebas de problemas mecánicos previos al vuelo ni de falta de componentes estructurales. También afirmaron que el fuselaje era aeronavegable, asegurando que estaba correctamente ensamblado y que los registros demostraban que había recibido un mantenimiento adecuado. Posteriormente, se especuló con la posibilidad de que Christine hubiera perdido el conocimiento durante el vuelo, aunque la investigación nunca lo confirmó. El Monte Tiwanath es uno de los muchos lugares del Parque Nacional de Grand Teton que suelen visitar muchos excursionistas. Entre los que se sintieron atraídos por el reto estaban Tyler Strandberg, Catherine Nix y Rebecca Anderson.
tres amigos que compartían la afición por el senderismo y los deportes al aire libre. El 22 de agosto de 2015 intentaron conquistar esta estructura natural de 12.300 pies de altura, que es el sexto pico más alto de la cordillera Teton. Según los informes, el trío no era nuevo en el montañismo y había escalado varias otras zonas montañosas en el pasado. Cuando iniciaron la ascensión por la cara oriental del Tibanat sin utilizar cuerdas, es probable que se sintieran seguros y no se preocuparan por posibles incidentes. También sabían que la zona que eligieron para escalar tenía una clasificación de 4 en la escala de dificultad. Esta clasificación indica que, a pesar de la necesidad de tener buenas habilidades para encontrar la ruta, experiencia en escalada y precaución, la administración del parque no consideró que la zona fuera muy técnica. Sin embargo, a medida que el trío escalaba la montaña, perdieron de vista el sendero oficial, un problema habitual para muchos de los que ya habían hecho esta ruta. Pronto se encontraron desviados en un terreno mucho más técnico y peligroso. Mientras intentaban volver al camino correcto, ocurrió lo inesperado. Tyler y Catherine resbalaron por un saliente y cayeron 200 pies. Rebecca, que se había quedado atrás confundida y presa del pánico, tampoco pudo continuar su viaje ni hacia arriba ni hacia abajo porque estaba atrapada en su propio saliente peligroso. Al cabo de un rato, tomó la iniciativa de ponerse en contacto con el centro de control de emergencias utilizando su teléfono móvil que aún llevaba consigo. Informó del incidente, explicando que había intentado llamar a sus amigos, pero no recibía respuesta, lo que le hizo temer que hubiera ocurrido lo peor. A raíz de este informe, se envió a 3 guardabosques a la zona donde se creía que habían caído Tyler y Catherine. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que había ocurrido lo peor, tal y como Rebecca temía. Encontraron a Tyler y Catherine inconscientes, tendidos sobre una dura roca y con los cuerpos gravemente mutilados. Era obvio que habían muerto en la caída. Tras consultar con el jefe médico del parque, los guardabosques los declararon muertos en el lugar. Al no poder ayudar a Tyler y Catherine, los guardas se centraron en rescatar a Rebecca, que seguía atrapada en la cornisa. 2 de los 3 guardas que respondieron a la llamada pasaron cerca de 1 hora escalando un terreno escarpado y técnicamente difícil para llegar hasta ella, a una altitud de 3.000 metros. Una vez que llegaron hasta ella, la prepararon para la evacuación y finalmente uno de los guardas la puso a salvo. Mientras tanto, los otros guardabosques bajaron a reunirse con su colega, donde yacían los cuerpos de Tyler y Catherine. Más tarde, sus cuerpos fueron evacuados a la oficina del forense y posteriormente recogidos por familiares y amigos. Más tarde, se supo que escalar la montaña era uno de los propósitos de Catherine para el verano, antes de trasladarse a Nueva York en septiembre para cursar un doctorado en psicología infantil en la Universidad de Pace. Por desgracia, esta aventura resultó ser el último elemento de la lista que quería completar, lo que provocó su muerte y la de su amigo Tyler. Mientras lloraban su pérdida, la familia de Catherine honró su memoria de diversas maneras. Su hermano honró su memoria corriendo la maratón de Nueva York en su lugar unos meses después del accidente. Además, un amigo completó la Leadville Trail Run, una carrera de 100 millas en la que Catherine y Tyler habían participado anteriormente. El 7 de marzo de 2012, 2 amigos, Chris Onifer y Steve Romeos, se fueron de excursión a esquiar al Ranger Peak, una roca de 11.355 pies de altura situada en el extremo norte de la cordillera Teton. Ambos eran esquiadores de travesía experimentados. Chris había trabajado durante años en la estación de esquí de Jackson Hole y Steve era un bloguero entregado que documentaba ávidamente sus experiencias de esquí. El miércoles por la mañana temprano se pusieron en camino y debían regresar por la tarde del mismo día. Sin embargo, no aparecieron y se denunció su desaparición después de que Chris no cumpliera su plan de recoger a su padre en el aeropuerto de Jackson esa misma tarde. Como Chris y Steve tampoco se pusieron en contacto con el control de tráfico aéreo, se hizo cada vez más evidente que algo iba mal, aparte del hecho de que simplemente estaban desaparecidos.
Cuando se acercaba la medianoche, los guardas del parque decidieron poner en marcha una misión de rescate. Empezaron peinando las pistas más frecuentadas por los esquiadores en el distrito sur del parque y luego ampliaron sus esfuerzos al distrito norte a medida que iba llegando información. El coche de Chris fue encontrado cerca de la playa de Coulter Bay poco después de las 12:30 del jueves siguiente. Sin embargo, ni Chris ni Steve fueron encontrados en el coche. A pesar de buscarlos durante toda la noche, no había rastro de ellos. Al amanecer del día siguiente, se desplegó un helicóptero de búsqueda y rescate contratado para intensificar los esfuerzos por encontrar a los esquiadores desaparecidos. Pocas horas después de reanudarse la búsqueda, 2 guardas forestales a bordo del helicóptero de rescate detectaron una avalancha en la cresta que forma la parte norte del Cañón de las Cascadas. Tras determinar que se trataba de una zona en la que podrían estar atrapados Chris y Steve, el helicóptero realizó una búsqueda exhaustiva de restos de aludes, utilizando un transceptor suspendido en la parte inferior para detectar cualquier señal de las balizas de aludes. Pronto, el transceptor registró 2 señales coincidentes, lo que indicaba la presencia de posibles seres humanos enterrados bajo la nieve y los escombros. Una vez localizado el lugar, un equipo de 7 guardabosques voló de vuelta para iniciar una búsqueda exhaustiva de los restos. Al mediodía de ese día, se encontraron los cuerpos sin vida de Chris y Steve en un corredor de la cresta que forma la pared norte del Cañón de las Cascadas. Steve fue encontrado a unos 150 metros del pie de la avalancha y Chris a unos 1500 metros por encima de Steve. Sus cuerpos fueron cuidadosamente recuperados de las profundidades relativamente poco profundas de los escombros. Primero fueron transportados en helicóptero a un lugar accesible y luego en motonieve para reunirse con el forense. La investigación sobre sus trágicas muertes reveló que Chris y Steve probablemente estaban esquiando cuando se produjo una gran avalancha de rocas blandas que los arrastró más de 2000 pies por el couloir. También se determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo por objeto contundente, lo que indica que murieron instantáneamente tras ser alcanzados por la avalancha. Tras la muerte del esquiador, la familia de Steve decidió relanzar su blog, que había atraído a miles de visitantes antes del trágico incidente. Catalogaron cuidadosamente los cientos de rutas que había documentado a lo largo de su vida. Estas rutas incluían descensos en las montañas Teton, Wind River, las sierras orientales y diversos lugares del mundo como la Antártida, Canadá, Italia, México, Nueva Zelanda y Sudamérica. Chris también fue recordado con cariño como un profesional entregado que influyó positivamente en la vida de muchas personas del parque. El 14 de julio de 2014, Mary Margaret Bailey se unió a un equipo de escalada que ascendió a la cumbre del Gran Teton, que se eleva ya a unos impresionantes 13.700 pies. El equipo estaba formado por Mary, su compañero de escalada y un guía experimentado de Jackson Hole Mountain Guides. Salieron por la mañana temprano para disponer de tiempo suficiente para cubrir la distancia necesaria y llegar a su destino sanos y salvos. Dado que Mary y su compañero iban acompañados por un guía profesional, parecía poco probable que se encontraran con obstáculos importantes por el camino. Sin embargo, a las pocas horas de marcha, Mary tuvo una aventura inesperada. Durante un corto tramo de ascenso por debajo del collado superior, a una altitud de 4.500 metros, perdió el equilibrio y se cayó del sendero, precipitándose al fondo del collado. El equipo de escalada se puso inmediatamente en contacto con el centro de control para pedir ayuda y los guardas forestales que estaban de patrulla rutinaria cerca del fondo del collado acudieron a la llamada. A pesar de su proximidad y rápida respuesta, por desgracia era demasiado tarde para salvar a Mary. Cuando los guardas llegaron, encontraron a Mary inconsciente y todos los intentos de reanimarla fracasaron. A pesar de que llevaba casco durante la escalada, este no pudo evitar la tragedia y salvarla de la caída desde una altura tan pronunciada. Sin más opciones, los guardas la declararon muerta tras consultar con el director médico del parque.
A continuación, fue evacuada en helicóptero a la oficina del médico forense para la confirmación oficial de su muerte. Mientras tanto, otros miembros del personal de Jackson Hole Mountain Guides que llegaron al lugar acompañaron al compañero de Mary en su descenso desde el collado superior al inferior y finalmente al sendero del fondo del valle. La muerte de Mary fue impactante por una razón principal. A principios de ese año había escalado con éxito la cima del monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Para ello tuvo que recorrer una distancia de casi 6.000 metros, una hazaña imposible para muchos. Claramente, Mary era una escaladora experimentada que conocía bien el terreno y no debería haber tenido ningún problema para navegar por el Gran Teton. Cuando sus familiares y amigos recibieron la noticia de la muerte de Mary, quedaron conmocionados y desolados, teniendo en cuenta lo que sabían de sus habilidades para la escalada. Su hermano, John Conley, expresó sus pensamientos, diciendo que era inimaginable que algo así pudiera ocurrir. También describió a su hermana como una escaladora muy avanzada y una entusiasta del fitness. Al margen de la escalada, Mary era una hija, esposa, madre y hermana devota y cariñosa. También trabajaba en la agencia de publicidad Santa Fe de su familia, en Edmonds, y participaba en diversas actividades benéficas. Para sus amigos, Mary era de fiar, siempre acudía al rescate cuando se encontraban en un apuro, a pesar de las molestias que pudiera causarle. Finalmente fue enterrada el 22 de julio en una ceremonia a la que asistieron sus amigos y familiares. Estas son las 5 historias que he preparado para usted hoy. Dígame en los comentarios cuál le parece más sospechosa y fascinante. Estaré encantado de apoyar el debate.